Cultivo en perlita. De todos los materiales utilizados en España para el cultivo hidropónico, la perlita expandida es el más importante de todos, tanto por el volumen actual como por su proyección futura. La perlita posee una densidad de unos 90 kilogramos por metro cúbico, tiene un color blanco intenso, es extremadamente consistente y por tanto muy resistente a la erosión, en particular a la provocada por el crecimiento de las raíces. Es un mineral natural del grupo de las riolitas. La composición básica es la de un silicato alumínico con pequeñas cantidades de otros elementos. El primer proceso en la fabricación de perlita consiste en la extracción de la materia prima en la mina, donde se somete a un proceso de limpieza, eliminación selectiva de la impureza y luego las piedras se muelen en sucesivos molinos. Todo este proceso se realiza en Milos, Grecia, de donde es transportada toda la materia prima a la fábrica que posee Otavi en Almería. La materia prima es una roca volcánica de tipo silicato de aluminio principalmente, aunque tiene otros componentes en menor cantidad. Esta piedra volcánica aflora en el fondo del mar y en su extracción se queda con un poco de agua en su estructura. Esto le confiere unas propiedades que a la hora de expandirlo se queda con la forma que tiene, propiedades biológicas, químicas, etc. En principio, en Grecia realizan una pequeña selección de materiales en función de la granulometría. Luego, en la planta de Otavi realizan otro proceso de cribado para obtener el material final que quieren conseguir. Normalmente, el material de uso agrícola tiene una granulometría de 0,6 milímetros, pero dependiendo del diámetro que le den a la criba, pueden obtener diámetros distintos. Estuvimos observando que estaban realizando una mezcla con fibra de coco y perlita, al 50% cada una, en bolsas de cultivo de 30 litros y lo están fabricando para uso en fresa. Se echa el material en una tolva, se dosifica, posteriormente se mete en la bolsa, se fleja y ya está preparada para ir a la finca. Al mezclar fibra de coco con perlita, conseguimos también mezclar las ventajas de los dos sustratos, como es una elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible, suficiente suministro de aire, elevada porosidad y elevada capacidad de intercambio catiónico. El siguiente proceso que sigue la materia prima es el tratamiento térmico en el horno de expansión. Se trata de un horno vertical alimentado de forma continua con depósitos de propano que posee la fábrica. Al ponerse en contacto el mineral con una llama a alta temperatura, superior a los 1000 grados centígrados, se provoca un cambio en su estado físico-químico, aumentándose de 10 a 20 veces su volumen original, según nos estuvieron comentando. El primer proceso es introducir la materia prima en una tolva y de esta va cayendo el material a una cinta transportadora, que es donde se selecciona el material. Esta es la fase crítica del procesado y tratamiento, ya que de ahí sale la materia prima para expandirlo en el horno. En este primer proceso de cribado se selecciona el material según el uso que se le vaya a dar. Para uso agrícola se elimina la fracción fina, diámetros de entre 0 y 1 milímetro, mediante unos tubos de color amarillo y que se destina este material principalmente para construcción. Cuando ya tenemos la fracción gruesa seleccionada, se introduce en el horno, que es donde se produce la expansión de la partícula en milésimas de segundo, liberándose el agua combinada que lleva en su interior y produciéndose una expansión de gases, teniendo ya el aspecto final que se observa en las bolsas de cultivo. La perlita ya en este estado puede aumentar su volumen entre 10 y 20 veces. La temperatura a la que se produce la expansión es en torno a los 1000 grados y el tiempo que está la materia prima en el horno son milésimas de segundo. Posteriormente debe pasar por un proceso de enfriamiento con ventiladores y demás medios para posteriormente ir embalsándolo. En el horno existen dos corrientes de aire. La primera de ellas es la de empuje y sale desde la llama. La segunda es la que se denomina de extracción. La corriente de empuje tiene como misión mantener en suspensión las partículas antes de que se produzca la expansión.
Las partículas de baja densidad son empujadas hasta la zona de influencia del ciclón de extracción. Así, toda la perlita que se consigue expandir es succionada para pasar a enfriarse. El enfriado puede ser forzado o simplemente se estoca y se utiliza una vez fría pasando al envasado. De los silos viene el material mediante una cinta transportadora y se puede envasar la perlita de dos formas diferentes. Una es mediante proceso mecanizado, donde el material se introduce en la bolsa de plástico y luego se termosuelda y sale directamente para ponerla en el palet. Este proceso es totalmente automatizado. El otro proceso es más personal, con las bocas de llenado y luego posteriormente se suelda con una cosedura. Las bolsas que más se están utilizando para los cultivos son las de 40 litros de volumen o de 37 litros. También hacen sacos de 200 litros, pero para utilizarlas a granel. Disponen de una gran superficie de estocaje de perlita en previsión a la fuerte venta que se produce sobre todo en verano. El fil y las bolsas de cultivo que se utilizan deben tener una serie de características. En el proceso de fabricación, el polietileno es aditivado con estabilizantes que garantizan su resistencia a los rayos ultravioleta y con ello aumentamos su duración. Su capa exterior blanca refleja los rayos solares, proporcionando un extra de luz a la planta para obtener una rentabilidad óptima de la misma. En plantaciones en verano, este color blanco impide también el calentamiento excesivo de la base del sustrato. El efecto de reflexión de luz repele igualmente a determinados insectos y ácaros, defendiendo a la planta cuando es tan joven e impide también el crecimiento de malas hierbas. Un buen sustrato de perlita debe poseer una serie de características como son: ser químicamente inerte, nulo contenido en sales solubles, porosidad elevada con capacidad de aireación, estructura consistente, elevada capacidad de agua y nutrientes, estabilidad química en medio ácido y neutro y distribución granulométrica adecuada al uso. Posteriormente quisimos conocer cómo se realizan las primeras técnicas de cultivo en un sustrato de perlita. El trasplante se realiza bien en el cepellón de perlita o en taco de lana de roca. Previamente se saturan las bolsas con solución nutritiva. Transcurridos 48 o 72 horas, se realizan los drenajes buscando la cota más baja de la bolsa, haciendo una raja longitudinal de unos 5 a 7 centímetros o bien una T invertida o una especie de cuña.
El suelo del invernadero debe estar nivelado para evitar drenajes incontrolados en las bolsas y para captar luz de forma homogénea en toda la explotación. El suelo se debe de aislar con grava, arena o plástico para evitar el franqueo de raíces, evitar la propagación de posibles patógenos existentes en el suelo y evitar acumulaciones de agua en las bolsas. Al ser un material granular, tiende a estratificarse, por lo cual es necesario mantener los sacos en la misma posición durante su transporte y posterior manipulación. Al colocarlo, se debe de realizar un ligero masaje para homogeneizar el material y que el grado de humedad sea estable y homogéneo a lo largo de toda la bolsa de cultivo. Los agujeros de cultivo en las bolsas deben realizarse con moldes de calor, ya que de esta forma el orificio descubierto es mucho más homogéneo que si se realizara de forma manual. Una vez aislado el medio de cultivo, se procede a extender los ramales portagoteros. Una vez que la planta alcanza los 40 o 50 centímetros, que su masa radicular llega al fondo de la bolsa, es cuando la bandeja de demanda se pone en funcionamiento, se conecta al ordenador y automáticamente se va regando. Después del trasplante, la piqueta de riego queda cerca de la planta y a medida que va creciendo la planta se aconseja alejarla unos 10 centímetros, ya que si la dejásemos cerca del cuello de la planta podrían proliferar los hongos tipo Pythium, Phytophthora, etc. Además, se aconseja que la piqueta nunca se meta dentro del sustrato hasta el fondo, ya que las raíces pueden entrar a través de la piqueta dentro del microtubo. Generalmente se aconsejan riegos de 4 o 5 minutos y el intervalo entre riego y riego viene influenciado por la necesidad de cultivo. Recién puesto el cultivo se realizarían un riego o 2 diarios. Luego en una semana estaría ya en 3 o 4 riegos. Todo esto dependiendo de los drenajes que queramos para el cultivo en cuestión. La perlita expandida es un mineral natural sin ningún tipo de tratamiento ni aditivación. Durante su transformación no se generan residuos ni se incorporan elementos indeseables. Una vez usada es por completo reciclable. Una gran ventaja comparativa sobre otros materiales es su extremada consistencia, origen de su elevada durabilidad, y con ello se contribuye a minimizar los desechos generados tras su utilidad agrícola.